El último boletín epidemiológico nacional confirmó 3 casos de la variante XFG del COVID-19, conocida como Frankenstein. Ya el nombre te mete miedo. Así que para charlar un poquito de cómo está la situación, estamos en comunicación con el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, que siempre es muy claro y concreto sobre la situación. Así que agradecemos la charla con él. ¿Qué tal, Pizzi? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá Maxi y Darío los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de escucharlo. Bueno, en primer lugar quiero decirles o quiero explicarles por qué le pusieron ese nombre. A ver. En general, las últimas cosas que sucedieron en el mundo han sido todos desprendimientos de esa gran conocida nuestra Omicron. La más contagiosa. Exacto, se desprendió una partecita, salió una variante. Se desprendió otra partecita, salió otra variante. Pero ahora, en Canadá, un enfermo tuvo la mala suerte de tener 2 variantes distintas de Omicron. Esas 2 variantes en ese enfermo se juntaron e hicieron una sola, como una híbrida, y a partir de ese momento fue catalogada como Stratus, y después debe haber alguien ahí con mucha suspicacia que le puso Frankenstein, haciendo alusión al famoso libro que ya lleva 227 años escrito por esa joven inglesa, sí, donde de pronto tuvo que necesitar partes de cadáveres para armar uno y querer revivirlo, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es el origen de esta Stratus. Esa Stratus empezó a viajar con una velocidad inusitada y hace poco tiempo, pocos días, la teníamos en la frontera con Brasil, allí en Santa Catarina, pero ahora ya está dentro del país y ya ha sido testeada, catalogada e identificada. O sea, es una variante esta Stratus que da un cuadro, dolor de músculos, cuadro febril, e impacta en garganta, es notorio, y da un cuadro de disfonía, y esa disfonía puede transformarse en una pérdida del habla o de la palabra, que después se recupera, y en algunos casos, esto ya son todos los trabajos y los avisos que nos dieron los brasileños, puede también ocasionar una pérdida de olfato. Esa es la realidad. Más allá de eso, doctor, sí. ¿Es para temerle o es simplemente algo que puede pasar con estos síntomas y con estos dolores que acaba de nombrar, o es algo que nos puede preocupar un poco más? En general, las personas que tienen algún índice de vacunación y que son sólidos, o sea, bien alimentados, la van a pasar, o sea, no va a haber ningún problema. El problema es generalmente cuando son organismos frágiles, que no están vacunados, o un diabético incoercible, un cardiópata de larga data, un asmático crónico, o sea, un obeso mórbido. Todas esas personas que son frágiles per se, esto puede ser un poco más intenso, ¿no? De todos modos, quiero que sepan que el COVID nunca se fue, ¿eh? No, nunca se fue. Pensamos que estaba un poco, claro, erradicado, pero estaba dormido. Sí, y el concepto que va a seguir estando es porque el virus quiere persistir, por eso va cambiando de antifaz o cambiando de disfraz. Y a tal punto es la realidad que los norteamericanos, a partir de su organismo contralor, la FDA, le permitieron al laboratorio Moderna poner en la misma vacuna, o sea, la antigripal y la anticovid, o sea, como pensando que ya va a ser un hecho que lo vamos a tener siempre, ¿no? ¿Qué tal, Pizzi? Esto último que usted menciona es lo que desarrolla Moderna. Exactamente, Bien. Es lo que desarrolla Moderna, sí. Que inclusive si nosotros analizamos y vamos un poquito para atrás, en el año 2007, 2008, 2009 tuvimos una epidemia grande de gripe H1N1. Bueno, ese H1N1 está puesto dentro de la vacuna antigripal hoy, o sea que es como que se van incorporando los agresores como para poder ir uno defendiéndose, ¿no? Usted hablaba de Canadá. Yo había escuchado, evidentemente no es preciso, que la cepa es originaria de Brasil, esta Frankenstein. Por otro lado, me dicen que hay informes de orígenes en Tailandia, Camboya, Vietnam y luego hacia Estados Unidos. ¿Esto se puede establecer medianamente?
Sí, sí, a principios en enero la NB181 estaba en Tailandia, de Tailandia pegó un salto para Camboya, para Vietnam, para China y a todos los países que integran lo que es el Mediterráneo Oriental. Y esa variante fue la que llamó la atención en Estados Unidos, porque ellos están haciendo testeo constante en el lado oeste en San Francisco y en el lado este en Nueva York. Y resulta ser que le subió casi un 11,5% de los viajeros la presencia esa. Pero la descripción de esta variante híbrida fue en un paciente de Canadá. Lo que pasa es que después llega a Brasil y en Brasil empieza, desde Río empezó a difuminarse con una velocidad inusitada, ¿no? Recién Darío mencionaba que uno pensaba que había quedado un poco atrás lo del COVID, y ante esto, la pregunta clave, ¿debemos retomar esas medidas de prevención que medio se abandonaron después de la pandemia? ¿Son las mismas, digamos, para este caso? Absolutamente, se olvidaron de todo. Qué interesante el aporte. Se olvidaron de todo, toser en el pliegue del codo, ahora te tosen en la mano, después la mano queda el virus, te toman el picaporte en el micro, te agarran la baranda para bajar, y eso dura 2 horas en la superficie el virus. Entonces hay que volver a toser en el pliegue del codo. Si hay un lugar viciado donde no hay ventilación, usar el barbijo, total, termino de hacer el trámite y me lo saco. Y tener el alcohol en gel para higienizarnos las manos, que vuelvan los negocios, los restaurantes a tener el botellón, que ya ni el botellón tienen. Pero sí, nos hemos olvidado. Ahora, lo más curioso, nunca Argentina en su historia sanitaria tuvo un impacto tan espantoso de 131.500 muertos. 131.500 muertos. Y nos olvidamos de todo. No sé si es un desplazamiento mental como para decir, esto nunca existió, o el dolor ha sido tan grande que también sirve ese concepto, no lo sé, pero que nos olvidamos de todo. Yo creo que nos olvidamos, doctor, fácilmente, ¿no? También, no sé, intuyo del lado de lo psicológico que como que nos golpeó de una manera que después quisimos olvidarlo, ¿no? Como cuando alguien quiere tapar algo y decir no lo quiero más acá, pero me parece que ahí es el error, querer taparlo cuando en realidad lo que decía usted, que era está presente siempre, busca la manera de reinventarse, y nosotros la manera que tenemos es no ponerlo abajo de la alfombra. Me parece que tenemos que entender que está presente y combatirlo de la mejor manera. Yo creo que, a ver, una cosa que hablamos siempre con usted, y es que en épocas invernales lo bueno es usar barbijo, pero no por el COVID, por cualquier tipo de germen, de bacteria, de virus. Cuando uno viaja en transportes como colectivos, como trenes, se expone mucho y uno no se da cuenta de lo que se está exponiendo al tener una persona que le respira en la nuca. Y tener un barbijo lo protege a usted y protege a los demás de lo que puede tener usted. Pero la gente del barbijo ya es, yo creo que un 1% usa barbijo por protección ya. Y se lo mira como diciendo, mira todavía sigue con el barbijo. La verdad que me parece que deberíamos haberlo incorporado. Yo no sé si es la comunidad oriental que lo usa y lo usó desde siempre, pero parece que deberíamos incorporarlo y debería ser una campaña que tiene que hacer el gobierno, eso, para que la gente no deje olvidado o ponga debajo de la alfombra estos sistemas de prevención, ¿no? Que estamos olvidando o dejando de lado. Adhiero totalmente, hago mías sus palabras, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se debe hacer para que la gente tome conciencia de esto? Nosotros salimos para ver actitudes epidemiológicas en general y vemos peleas en los micros urbanos. Abrí la ventanilla, está la calcomanía puesta, ¿no? Ventile, dice. Claro. Por las patologías respiratorias, por COVID. No, cerrá que hace frío, abrí la ventanilla. O sea, no, nos olvidamos de todo, pero inclusive somos directamente agresivos en muchas circunstancias, o sea, y hay otros que tienen vergüenza de usar el barbijo. Ahora, en general, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Si hay un lugar que sabe que es aire viciado, que está todo cerrado, que te tose el de adelante, que te tose el de atrás, ponete el barbijo, te lo sacas cuando salís, o lo mismo en el transporte, y así evitamos un montón de cosas. Y la comunidad oriental es real, que siempre lo usó el barbijo, pero no en época de epidemia.
En época yo trabajaba en Francia y veía a los turistas, estoy hablando de la década del 80, que venían con barbijo. Claro. Y que porque eran los japoneses, y los japoneses, bueno, era la contaminación ambiental, el gas tóxico de los automóviles. Bueno, ellos tenían su explicación, y bueno, es así. Y doctor, ¿qué nos recomienda, más allá de estar vacunados, obviamente, no? En general yo creo que hay que volver con esas normas, porque esas normas no son únicamente para el COVID, esas normas son para todo. Hoy en día tenemos el 50% de las camas, 48% de todas las jurisdicciones con gripe A, Entonces, el invierno recién empieza, o sea, tendríamos que tener muchas precauciones. Y la gente es indolente, pero es indolente para infinidad de cosas, es indiferente. O sea, ¿cómo puede ser de que ya no estén utilizando para sus niños ni siquiera el calendario oficial? O sea, ha disminuido notoriamente de prepandemia 90% de cobertura de vacunación niños, a 70%. Hay un montón de chicos que no tienen la vacuna contra el sarampión, contra la hepatitis. O sea que ahí también se ha puesto en duda la efectividad de vacunas que está comprobado son efectivas. Absolutamente, pero nunca había pasado eso. Nosotros, nuestros padres nos llevaban de la oreja si no queríamos ir. Y antes había todo como una barrera de contención que estaba dada por los periodistas, por las maestras, por las enfermeras. Ahora es como, yo no sé cómo puede ser que falten 400.000 dosis de sarampión, o sea, de la triple viral, para chicos. La prueba evidente de lo que sucedió en Buenos Aires, lo que sucedió en San Luis. O sea, hay gente que no está vacunada con la triple viral. Entonces, eso es muy, muy complicado. Sí, la verdad que sí. Doctor, le agradecemos como siempre mucho su participación, concreto, claro. Así que muchas gracias. Muy gentil de su parte, por sus palabras. Un abrazo cariñoso para los dos. Hasta lo pronto. mismo. Adiós. Adiós. El doctor Hugo Pizzi, infectólogo, contándonos de cómo hacer para prevenir la variante Frankenstein del COVID que ya se detectó en Argentina.